Hoy estamos en el capítulo 20 del libro de los Hechos. A continuación, ayer comenzamos y vamos hoy a partir del versículo 13 en adelante a hacer lectura de nuestro pasaje. Entonces, estemos allí, vamos a leer. Voy a pedirle favor que Diofre, si nos ayudas a leer desde Ibarra, te seguimos en la lectura. Gracias, por favor, con Diofre, entonces leamos. Con mucho, con mucho gusto, dice la palabra del Señor. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tocamos puerto en Samos. Hicimos escala en Trogillo y al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros de todo el tiempo desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuera útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Muchas gracias, Diofre. Bueno, realmente es fascinante continuar este recorrido que hemos venido haciendo todos juntos y vale la pena una vez más agradecer al Señor porque nos permite encontrarnos cada mañana y darnos este espacio, este tiempo de venir a su palabra, a su presencia y además hacerlo juntos. Eso es muy bueno. Dice que si estamos dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros y yo creo que no solo se refiere a una presencia física, sino como aquí estamos a través de este medio virtual, estamos reunidos en su nombre. Y la historia del libro de los Hechos, todo lo que hizo el Espíritu Santo, como siempre decimos, Hechos del Espíritu Santo, es extraordinaria, es fascinante, es desafiante. Aquí vemos a Pablo en estos capítulos y está el relato de estos viajes, ¿verdad? Sabemos que Pablo hizo varios viajes misioneros, aquí está en uno de ellos. Y quisiera que hagamos la analogía con nuestra vida. Nuestra vida también es como un viaje, desde que nacemos hasta que partimos con el Señor y específicamente nuestra vida cristiana, desde ese momento que Él nos permitió conocerlo, el momento que Él vino a nuestra vida, con su amor, con su gracia, ese momento que nacimos de nuevo. Algunos tal vez tengamos 3, 4, 5, 10, 15, 20 años o más de habernos encontrado con el Señor y ahí comenzó este viaje nuevo, esta nueva vida en Cristo, como nuevas criaturas. Hay definitivamente mucho más, como dice en Juan 10:10, Él vino para darnos vida, pero vida abundante. Y entonces Él trajo transformación, esta nueva historia, este nuevo comienzo que tenemos con Él. Y así como Pablo podemos ir recorriendo y el llamado aquí en la escritura, con este ejemplo, con estas historias de Él y todos los que viajaban con Él, es ejemplo para nosotros, ¿verdad? Quisiera esta mañana que nos fijemos, tomando este relato, en algunas cualidades, podemos decir, o características
que podemos observar en la vida de Pablo como siervo de Dios, como predicador, ¿verdad? Hemos estado viendo que todo esto nos enseña el libro de los Hechos, el ejemplo de la importancia de que seamos proclamadores, de que cumplamos la gran comisión, de que seamos personas creyentes y pues también congregaciones, iglesias de oración, de búsqueda de Dios y también de mucha acción, de mucha proclamación del Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Lo primero que quisiera resaltar, primera cualidad de Pablo como predicador, es la humildad. Primer elemento, humildad. Vamos a mencionar unos 5 tal vez, si puedes ir tomando notas, valdría la pena. La humildad. La humildad es algo esencial. Pablo como predicador era humilde, no era pretencioso, no era arrogante, no era altivo. Su propio mensaje era un mensaje sencillo, aunque a la vez profundo y definitivamente ungido, pero era sencillo. El Evangelio debe ser proclamado de manera clara, de manera entendible. Lo mismo vemos en el Señor Jesús. En su mensaje no fue un mensaje complejo, no fue un mensaje enredado tal vez, lleno de, como dice Pablo, de palabras persuasivas de humana sabiduría, sino sencillo. Y la actitud de Pablo en su vida y en su ministerio, en primer lugar, humildad. Es muy importante. Muchas veces podemos caer en lo contrario, cuando tenemos éxitos, logros, cuando tal vez el Señor nos ha dado definitivamente a cada uno dones, habilidades, talentos, y en su misericordia, logros, éxitos, podemos perder la humildad. Entonces, primer ejemplo y primera cualidad para imitar, para desarrollar en nuestra vida, la humildad. En segundo lugar, Pablo también fue un predicador poderoso. La humildad no significó que no fuera un hombre y un predicador y un siervo de Dios poderoso. Y el poder específicamente de él era su propio testimonio, su propia vida, su propio ejemplo. Predicaba definitivamente en el Espíritu y también dice que su predicación era con demostración del Espíritu y de poder, pero especialmente también el testimonio. La palabra es poderosa cuando está respaldada con la vida, con el ejemplo, cuando practicamos lo que decimos, cuando vivimos lo que decimos, entonces hay poder. Ese sería un segundo elemento. Un tercer elemento es que su predicación y su mensaje era provechoso, traía beneficio, era un mensaje que traía vida, que obviamente traía salvación. Como ningún otro mensaje, el mensaje del Evangelio es un mensaje para provecho, es un mensaje que construye, que edifica, aunque siempre habrá, como hemos estado viendo, tanto en estos pasajes como también hoy por hoy en la realidad actual, siempre habrá gente que se opone, siempre habrá gente que cuestione y que quiera hacer pensar que el mensaje del Evangelio de alguna manera pudiera ser perjudicial. O algunos dicen a los derechos, a la forma de pensar, porque tal vez cohiba, porque tal vez limite, restrinja de alguna forma, pero la verdad es que lo que restringe es justamente la maldad, la oscuridad, y más bien definitivamente es de provecho. Históricamente se ha comprobado, no solamente porque así lo pensemos, sino que la historia ha comprobado en todos los lugares, en todos los países, en todas las culturas, en todas las épocas, que donde ha llegado el Evangelio ha sido benéfico, ha sido para bien, ha traído paz, ha traído transformación, la familia se ha fortalecido, lo malo de las culturas como la violencia, como los vicios, etcétera, pues se han disminuido o terminado por completo. Entonces el mensaje de Pablo y él como tal, como persona, era para provecho. Él iba siempre llevando el bien donde quiera que iba en su viaje. La siguiente cualidad es que era un predicador, un siervo de Dios sufrido, era esforzado en lo que hacía, vemos era negado, vemos de sus sacrificios, de sus sufrimientos aún, justamente por llevar la palabra, las dificultades que tuvo que enfrentar, las batallas y luchas de todo tipo, que vemos ahí, encarcelamientos, fue apedreado, eh, lo latigaron muchas veces, etcétera, pues eso no lo detuvo, ¿verdad? No fue un servicio, digamos, conveniente, sino de entrega y de sufrimiento, de abnegación, era esforzado. Siguiente cualidad, era un predicador, un siervo de Dios fiel. La fidelidad es otra cualidad muy importante, fiel al Señor, fiel al llamado, fiel a la palabra del Señor,
fiel a las personas con las cuales él entregó y se sirvió, eh, muy por encima de reproches y de calumnias, y etcétera. Toda clase de tentaciones, él siempre fue fiel, no se desvió, no se apartó de su llamado, de su visión, de la palabra, del evangelio como tal. Y una última cualidad es que fue un predicador cristiano evangélico, y no me refiero aquí a una denominación o a un título religioso, sino a que él predicaba el evangelio precisamente. Es decir, su mensaje no se centró en conceptos humanos, no se centró ni se enfocó en diversidad de temas que podrían, y hoy en día se ven personas que hablan de todo tipo de ideas, conceptos, filosofías, ideologías, sino que se centró en el Evangelio. Su palabra fue la fe y el arrepentimiento. Ese era su mensaje, ¿verdad? El hecho de que Jesús es el Mesías, de que el hombre necesita salvación y que la salvación está en Cristo Jesús. Ese mensaje claro, específico del Evangelio. Así que lo que él predicó fue el Evangelio. Estas cualidades quería resaltar, y definitivamente creo que el pasaje de hoy, después de que él hace este recuento y les dice, ustedes saben cómo siempre he estado allí con ustedes sirviendo al Señor, con humildad, con lágrimas, con tentaciones, no rehusó nunca todo lo que fuera de provecho y todo el bien testificando el Evangelio. Decía el versículo, creo más importante, es el versículo 24, nos deja muchísimas enseñanzas. Dice, mas de ninguna de estas cosas hago caso, ni tengo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tiene un alto contenido este versículo de propósito en la vida, de una visión clara, de convicciones profundas en su vida. Es la clase de creyente que Dios quiere que seamos, la clase de creyente que necesitamos ser cada uno de nosotros. Personas que no solo tenemos creencias, como hemos aprendido, sino convicciones. Lamentablemente hoy las iglesias y templos están llenos de personas que tienen creencias, creen en Jesús, creen en la palabra, en la Biblia, pero no tienen convicciones. Y eso se nota en el estilo de vida. Las convicciones de una persona se reflejan en su estilo de vida. Cómo vivimos, eso refleja cuáles son las convicciones. Y la persona, lo más importante, lo que le ocupa es generar dinero, pues es porque el dinero su convicción es esa, o conocimiento, influencia, lo que sea. Pablo dice cualquier cosa, todo lo que pueda obtener en la vida, eh, pues no lo estimo como precioso, ninguna de estas cosas. No hago caso. Mi meta está muy clara. Mi propia vida, inclusive, no la estimo preciosa, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Y por qué? Porque nuestra vida es realmente preciosa, realmente valiosa, cuando la vivimos para el ministerio que recibimos del Señor Jesús. Él nos ha dado un ministerio. Recordemos que la palabra ministerio significa servicio. Así que a todos y cada uno de nos ha hecho un llamamiento específico dentro del general y universal llamado de la Gran Comisión, a cada uno un lugar, una forma, una manera para servir. Y ese servicio es el que nos lleva a cumplir ese propósito de nuestras vidas y lo que hace preciosa nuestra vida. Nuestra vida tiene sentido, nuestra vida tiene un alto valor en el Señor para sus propósitos. Y cuando la vivimos de esta manera, pues somos personas tremendamente realizadas, experimentamos tremenda plenitud, felicidad, satisfacción, porque esto llena nuestra vida. Cualquier otra cosa, pues nos puede ofrecer placer, alegrías, momentos de gratificación temporal, pero nada comparable con lo que experimentamos cuando, así como Pablo, estimamos preciosa nuestra vida solamente para acabar esa carrera con gozo y para cumplir ese ministerio que recibimos del Señor Jesús. Y siempre tiene que ver con la última frase, que es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No necesitamos inventarnos nada nuevo ni nada diferente a esto. Debe ser, cada uno debemos vivir para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es esa carrera? ¿Cuál es ese ministerio?
es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Insisto, como decíamos, diferentes momentos, lugares, maneras, hay diversidad de ministerios, pero todos deben estar enfocados a que demos testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que este llamado y esta motivación, esta exhortación a que cada uno tomemos esta decisión. Y entonces podemos pasar como Pablo en ese viaje muchas situaciones, subidas, bajadas, momentos de lucha, aún de dolor, o frustraciones en muchos sentidos, pero esto en nada afecte ese gozo, esa pasión, esa plenitud de vivir para esa carrera y para ese ministerio que hemos recibido del Señor Jesucristo. Eso entonces, lo que hoy les quería compartir de este hermoso pasaje de Hechos capítulo 20.